Momento de analizar este tema que ha generado, como ustedes han visto desde ayer, múltiples reacciones sobre la gran pregunta: ¿en qué momento esto se permitió? En medio de un debate de reformas al Código Electoral que tomó varios meses en una comisión inicial y luego, como lo vimos, en la Asamblea Nacional. La gran pregunta que muchos están haciendo ahora, si la libre postulación puede servir ahora también como fuero electoral o como una movida política, tomando en cuenta que si alguien forma parte de un partido político, no sale en las elecciones primarias o no ve futuro en sus elecciones primarias y procede a candidatizarse sin renunciar a ese colectivo. Ana Matilde Gómez, ex procuradora, abogada, ex candidata presidencial y actual aspirante a la Asamblea Nacional por la Libre Postulación, nos acompaña para seguir este análisis. Ana Matilde, gracias por los minutos que nos regalas y primero que todo conocer su reacción y si usted esperaba esta movida política como muchos la han descrito por parte del expresidente Martinelli. Sí, buenos días, Castalia, y a todos los televidentes, los que siguen el noticiero. Mire, la verdad es que uno se espera cualquier cosa ya de este señor, porque lo que hemos visto es que a lo largo de todos estos años, con distintas actuaciones, ha tratado de evadir siempre la justicia. Recuerden que el expresidente Martinelli no está señalado porque hay acusaciones políticas o participación política. Todo eso quedó totalmente descartado desde el momento en que sus propios hijos, en una jurisdicción distinta a Panamá, en los Estados Unidos, donde ningún panameño puede manipular la justicia, confesaron que fueron intermediarios de su propio padre para una cantidad de millones de dólares que se desviaron de las obras públicas para enriquecerlo indebidamente. Ha habido una cantidad de lavado de activos que superan millones de dólares que no nos tendrían donde estamos hoy. Toda esa plata que estamos reclamando en esta mesa de diálogo y en otros áreas locales, donde decimos qué hacen con el dinero. Bueno, ahí está. Y la forma en que desviaban los dineros está bien explicada por sus propios hijos. Dicho esto, entonces uno se pregunta ¿hasta cuándo más este señor va a pretender dirigir los destinos de este país y participar de la actividad pública en un cargo público de elección popular, sabiendo que no ha rendido cuentas de la vez que ya el pueblo panameño le dio la confianza y la traicionó? Icar Reyes se suma. Icar, hay también, se han hecho los análisis sobre si esto le da fuero o no inmediatamente. Bueno, ya el propio Tribunal Electoral, licenciada, gracias por acompañarnos, ha dicho artículo 306 del fuero electoral penal tendrá vigencia, Castalia, para los presidentes, vicepresidentes, secretarios, subsecretarios generales de partidos legalmente constituidos. 2, para los candidatos de partidos políticos y 3, para candidatos por libre postulación desde que son reconocidos como tal. Dicho esto... Sí. En esta etapa nosotros solamente los que nos hemos postulado por la libre postulación somos precandidatos. ¿Por qué? Porque hasta que no consigamos la cantidad de firmas de respaldos necesarios, que estemos en los 3 primeros lugares para ocupar esos 3 espacios, y hasta que no queden firmes, sí, como en julio, agosto del otro año, no somos candidatos. Sí, por el momento son aspirantes, pero quiero preguntarle, como dicen en el argot político, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo por decir así, los magistrados del Tribunal Electoral, lo que son los regentes del juego electoral con las normas y demás, no previeron que se distorsione la figura de la libre postulación y termine siendo una tabla de salvación para políticos que quieren seguir enquistados en el poder, licenciada? Y mire, se les fue a ellos y se les fue a la Comisión Nacional de Reformas Electorales también, porque no es que había que eliminar una norma, porque no es nada que se haya hecho para que ellos puedan abusar de este derecho. Es que no lo prohibimos. No solo es la responsabilidad de los magistrados, que tienen la mayor responsabilidad, porque ellos traen siempre a la Comisión Nacional de Reformas, a la mesa, ellos traen una propuesta ya elaborada a través de la cual se trabaja. Y bueno, como dice alguien por ahí, es el hueco por donde se escapa el ratón. Definitivamente que esto había que haberlo impedido, porque ahora, no solo él, ya usted vio que ayer la diputada Zulay Rodríguez también presentó sus papeles
para aspirar a la presidencia por la libre postulación. Y ayer fui informada de que también hoy, mañana, en estos días, está ya por presentarlo la diputada Kathleen Levy, otro partido político y otra persona que corrió también para puestos directivos en su partido. O sea, Sí. si usted se da cuenta, si ellos tres utilizaran la disidencia de su partido, porque todos sus partidos están fraccionados y están en conflicto, bastaría con que la gente que disiente dentro del partido le diera los respaldos y ya se corta la posibilidad para ninguna persona que no esté inscrita en partido que pueda obtener uno de los tres espacios para la presidencia. Ante esta incongruencia, Ana Matilde, hay una clara desventaja en que quedan los candidatos independientes, porque ayer yo le decía a Icar, hay que hacer una aclaración entre un candidato independiente y un candidato por la libre postulación, ahora que nos estamos desayunando de cómo quedó la norma. Tomando en cuenta y nos ayudas a recordar esto, son 3 cupos nada más para candidaturas independientes para la presidencia de la República. Es correcto, así es como lo ha regulado el Tribunal Electoral. Ustedes recuerdan que ha habido voces en el pasado que se han opuesto a eso y decían, bueno, todo el que alcance la firma. Pero también por el otro lado decían, por este tema, demasiada la oferta. Bueno, ahora resulta que los partidos políticos ya descubrieron que cuando tienen problemas internos, porque mira, aquí yo quiero hacer un paréntesis, yo diría, hay que ir a investigar a los partidos políticos también, qué es lo que está pasando, no el caso del señor Martinelli, que es como por un que ya raya en la indecencia, pero estas 2 damas, yo me pregunto, ¿por qué en sus partidos no pueden correr? Si tienen militancia activa, son mujeres que han ocupado cargos directivos, ¿qué es lo que está pasando al interno de los partidos que violenta el derecho político de ellas para aspirar dentro de sus propios colectivos? ¿Por qué tienen que recurrir? Porque es una de dos. O es porque no pueden o es una estrategia para bloquear el espacio. No hay otras 2 razones. Es solo una de las 2 posibilidades. Y si la primera está ocurriendo, el tribunal debería intervenir para saber qué está pasando dentro de los partidos políticos que le están coartando a las mujeres, en este caso, la posibilidad de participar. Entonces, yo lo que apelo es que realmente esto pareciera ser una norma inconstitucional o una posibilidad inconstitucional, porque la Constitución Política de Panamá define a los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la participación política, ¿verdad? Eso quiere decir que para el ciudadano que no está inscrito, casi el 50% de la población, un poquito menos tal vez, no tiene otra forma fundamental, otro mecanismo, otro instrumento, como llama la Constitución del artículo 138. No tiene otro instrumento de participación política que no sea la libre postulación. Por lo tanto, se establece inmediatamente un privilegio para todo miembro de partido que tiene 2 mecanismos fundamentales de participación política, mientras que el ciudadano que no está inscrito en partido se convierte políticamente o electoralmente en un ciudadano de segunda, porque solamente tiene la posibilidad de la libre postulación. Usted pone la parte, la lógica, como dicen ustedes, la hermenéutica de esta norma. Yo, Icar Reyes, no he militado en ningún partido y voy a uno de estos partidos legalmente constituidos a tocar la puerta para que me postulen. ¿Qué es lo primero que me van a decir? Usted no tiene militancia, usted no está inscrito en el partido. No, le van a decir, inscríbase, como nos dicen. Sí, pero entonces, ¿por qué, volviendo al otro lado, entonces, por qué esa posibilidad, como usted dice, porque son los 3 más votados? Ya con esta figura se sella toda la posibilidad de que un verdadero independiente... Los más respaldados, porque eso es antes del voto, ¿acuerdo? Los 3 más respaldados. Los 3 que más respaldo consigan ocupan los 3 espacios únicos que hay. Cierran los espacios. Así mismo es. Así que esto es un riesgo muy grande de la conculcación del derecho humano político del ciudadano no inscrito para competir en igualdad de condiciones o participar. ¿Se puede demandar? Eso le iba a preguntar, ¿se puede demandar? Con los tiempos, yo pensaría que sí, una demanda de inconstitucionalidad cabría perfectamente porque es la conculcación de un derecho humano, de un derecho político. Nosotros no tenemos, yo nunca he estado inscrita en un partido, ¿verdad? Y cuando los partidos me han buscado, por supuesto la propuesta es que me inscriban.
Yo nunca he estado inscrita. ¿Qué otra forma de participación política? ¿Qué otra herramienta, mecanismo, instrumento, vía tengo para cumplir con un derecho humano que Panamá está obligada a garantizar, que es el de elegir y ser elegido? Bueno, nadie me impide elegir, pero para ser electa solamente tengo la posibilidad de la libre postulación. Por lo tanto, la libre postulación no debería ser utilizada por ningún miembro de partido político. Yo le preguntaba a Icar, ¿y no sería una estrategia para dividir votos? Claro que sabemos que a lo interno del PRD hay diferencias marcadas, al igual que en el panameñismo, que son dos casos muy, muy separados y distintos al caso puntual de realizando metas recién conformado. ¿Deben los partidos políticos, estos dos últimos, los tradicionales, PRD y panameñismo, pronunciarse al respecto? ¿Qué opinan de esta maniobra política? Y lo que le preguntaba yo ayer, ¿y esto no representa dividir los votos que en su momento necesitan esos partidos para lograr una meta política? Claro, es que ellos, buscando sus estrategias para sus propias peleas y problemas internos, están valiéndose de una norma que es legal, o sea, de una acción que es legal, pero es que es completamente inmoral. Además es injusta. Es que aquí el tema es el injusto jurídico que termina siendo el abuso de derecho, de la posibilidad de tener dos mecanismos cuando el ciudadano que no está inscrito solamente tiene un mecanismo. Ahí hay un privilegio que la Constitución debería enderezar, o por lo menos la tutela constitucional que hace la Corte. Obviamente ya no actúa de oficio, alguien tendría que presentarlo. El problema es el desgaste y el tiempo y cuándo se van a pronunciar, porque esa es otra cosa que la Corte no termina de entender, la importancia del tiempo cuando se pronuncian para dirimir conflictos constitucionales. Icar, no sé si tiene otra pregunta con respecto a eso, sino para pasar a otro enfoque. Sí, rapidito, me recuerda el caso del profesor Jované, hablando de los tiempos, ¿no?, para que la Corte se pronuncie en torno a estos casos, porque de pronunciarse todavía puede alguien normal presentar la acción, pero de que la Corte se pronuncie a tiempo, ya esos son, como decimos, otros 500 pesos aparte. Correcto. Sí. Él abrió un camino, pero caminaron otros después, ¿no? Sí. Como suele pasar. Pero definitivamente esto hay que revisarlo, porque mire, en la descomposición social que estamos viviendo, evidentemente que es muy fácil arroparse en la norma no me lo prohíbe, eso es legal, pero la indecencia del abuso de los derechos que se tienen es lo que nos ha puesto donde estamos hoy. Bien, quiero aprovechar para hablar sobre lo que viene ahora con el caso Odebrecht, el pronunciamiento recién del Tribunal Electoral y finalmente si el señor Martinelli va a ir o no a ese proceso que le espera. Es que tiene que ir, ya no hay nada que él pueda argumentar. Eso ya me tiene hasta aquí, mire, porque definitivamente uno se agota de la indecencia, uno se agota de la inmoralidad, porque han hecho uso de cuanto recurso la norma le da. Sin embargo, ya en este momento su fuero está levantado y la norma es muy clara. Una vez que le ha sido levantado el fuero, no hay que volver a pedir el levantamiento, no importa cuáles fueran las circunstancias nuevas o sobrevivientes, ¿verdad? Y ya sabemos que en este caso, si él lo que pretendía era fuero, bueno, se equivocó porque el fuero no le aplica ahora. Esa audiencia es el próximo, en septiembre, y esa audiencia ya la jueza ha tomado todas las previsiones para que se celebre. Es la fecha alterna y todo el mundo está notificado. Ahí no hay más excusas. Entonces, que demuestre de una vez por todas esas agallas que dice que tiene, que enfrente la justicia de una vez por todas. Quiero finalizar, Ana Matilde, con una breve reflexión sobre esta última semana que termina de negociaciones del gobierno con los grupos populares sentados en esta mesa y el diálogo en búsqueda de una salida a la crisis de estas últimas 4 semanas. Mire, yo estoy muy preocupada porque definitivamente el gobierno no entendió que esto era cuestión de tiempo. A ver, esto lo más probable le hubiera pasado a cualquier gobierno que estuviera en el poder, que no hubiera entendido la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y que dejaran los abusos y los excesos, porque la gente estaba llegando a un punto de agotamiento del descaro. Veníamos de una crisis por la pandemia, que es lo que impedía que la gente se tomara más masivamente las calles. ¿Qué es lo que me preocupa ahora? Que a eso que históricamente le han querido tener, que es un proceso constituyente, inclusivo, participativo, en el que rediseñáramos y cambiáramos todas las distorsiones que hay
en el modelo panameño, el modelo político, sobre todo, el sistema político, que es lo que ha colapsado. Bueno, mira ahí lo que tenemos. Una mesa que está fiscalizando, legislando, cuestionando, debatiendo sobre el presupuesto, ejecución presupuestaria, aranceles, precios, es casi una mesa constituyente, pero no es inclusiva. Pero hemos llegado a eso por el tipo de gobierno que tenemos y por la falta de compromiso con la corrección en el manejo de la cosa pública, que fuera evidente que tenía que haber austeridad. Es que era lo lógico, era lo primario, mostrar solidaridad con un pueblo que estaba golpeado, era tener hechos concretos que mostraran la austeridad en el ejercicio de los cargos públicos. Eso fue lo que se dio desfachatez. Y por eso tuvimos lo que tuvimos. Lo triste de todo esto es que haya sido a través de la violencia en las calles, de la presión en las calles, que hayamos logrado sentarnos para debatir lo que hace años muchos venimos diciendo. Hablemos de los medicamentos, del 300% que se gana. Usted busca debates en la asamblea míos del periodo pasado, usted va a encontrar allí esa denuncia del 300%, pero a la buena no querían hacer. ¿Qué me preocupa ahora? Que haya personas que detrás de lo que está ocurriendo, algunas mentes que sí estaban preparadas para que mientras se empujaba la puerta, el día que se caía había que actuar, que estén pensando en hablar de un gobierno de transición. Eso me tiene muy preocupada. Me quedo con ese mensaje de Ana Matilde Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a usted por la oportunidad. Buen día.